saca del libro de Walker Villanueva, referido a la naturaleza del IGB, pero conocido como el IVA en el mundo. En el derecho comparado, el impuesto al valor agregado se conoce con ese nombre, y en el Perú lo conocemos como el impuesto general a las ventas o IGB, el IVA, o sea, es lo mismo. Se anota en lo que ustedes estaban leyendo es que quien entienda esa paradoja planteada por el autor entenderá la naturaleza del impuesto general a las ventas, ¿no? O del IVA. Dicho sea de paso, esa es parte de la forma de tomar un examen. Por ejemplo, ustedes deben entender esa paradoja. La paradoja es que hay personas que piensan que están siendo grabados por un impuesto, pero en realidad no lo son. Y las personas que piensan que se le está grabando un impuesto, en realidad están exentos de esta, ¿no? O sea, ni en una parte yo estoy pagando un impuesto, pero ya no lo pagas, ¿no? En la otra parte no estoy pagando, pero ya pagas. Una paradoja que espero hayan anotado, porque es parte del proceso de aprendizaje y de las consultas que vamos a hacer en el examen. Bien, jóvenes, ya dejamos atrás el tributo denominado impuesto a la renta. ¿Qué podemos decir del impuesto a la renta? Como ya histórico en las clases y nunca más lo van a llevar. Algunos están diciendo nunca más, jamás. El impuesto a la renta es un impuesto directo, es un impuesto de naturaleza directa. Es un impuesto que grava la habilidad de generar utilidad renta. En realidad es un impuesto que ingresa a partir del bolsillo y de las arcas de cada persona de la riqueza que haya acumulado, o que la administración piense que ésta se haya incrementado, el impuesto a la renta, o el patrimonio ha incrementado parte del impuesto a la renta. Grava pues del capital, el trabajo y la unión de estas dos fuentes del tributo, que son capital y trabajo. ¿Por qué se dice que es un impuesto directo? Porque justamente se va directamente a tu riqueza, a tus bolsillos. Es lo que decía Montesquieu, ¿no? Decía que la imposición es esa parte importante que yo tengo que dar al gobierno para que la otra parte que me queda en buena parte la disfrute en plena satisfacción y en paz social, ¿no? Es parte de tu riqueza. Ese es el impuesto a la renta, es directo, de incidencia directa. Eso no debemos olvidarnos al hablar de tributos y al hablar del impuesto a la renta. Se ha hecho toda una categorías del 1 al 5, en respeto a los principios del derecho constitucional tributario y el derecho tributario. Ahí yo diría, se ha sublimizado el respeto pues al contribuyente, que incluso hay que sacar ratios para que sea justo el cobro, ¿no? Ya hemos pasado de la imposición a la tecnicidad del tributo. Esto ha hecho complejo que a muchos que estudian el derecho tributario los hace un poco engorroso el poder entenderlo. Sin embargo, es una ciencia que no podemos dejar de soslayar como estudiantes de derecho, claro está. Entonces, hemos finiquitado el impuesto a la renta, que generalmente lo realizan las personas naturales con la fuerza que tienen y con la explotación inteligente de algún capital que pueda tener. Y tanto ha avanzado la ciencia que hoy en día existen pues empresas grandes que generan riqueza en grandes magnitudes, ¿no? Y el mismo que si parte de eso en forma de tributo que no llega al 30% hoy en día, porque la tasa es 29.5%, nos está facultando sobrevivir a esta pandemia como Estado, no como personas de barrio, de pueblo, etcétera. De repente están mal, pero como Estado sí está sobreviviendo el Perú.
gracias a esa parte que se ha contribuido hace los 20 años atrás, el 29.5%. Imagínense si sería el 100%, 80% como está cobrando o lo cobraba Bolivia, ¿no? Simplemente el 70% o el 65% se quedaba para las arcas del Estado y la actividad privada debería contentarse con su 35%, por ejemplo. ¿Cómo sería esto en el Perú? Sería pues totalmente diferente y no tendríamos problemas de presupuesto. Bien, entonces ya queda atrás lo que es el impuesto a la renta, con un impuesto de tipo directo porque afecta directamente a tu patrimonio o a la utilidad que hayas generado, la ganancia. Ahora nos vamos a conocer al impuesto general a las ventas como un impuesto indirecto, Y por eso que señala el autor Villanueva, que lo vamos a volver a anotar, y ustedes deben seguir la secuencia para poder continuar con esto de la descripción que es el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas. Terry Cajus, en el libro de 2009, indica que el IVA para nosotros es el IGB. Lo vamos a cambiar, pero porque lo estamos cambiando. Naturaleza es una paradoja, como dice este autor, usando el método de crédito. El método de crédito lo vamos a explicar, no se preocupen. El IGB es un impuesto en el que los que se creen exentos del mismo se les impone, se les grava el impuesto. Y aquellos quienes creen haber sido gravados del impuesto son generalmente exentos de estos. Cualquiera que entienda este significado no tendrá ningún problema al entender el IGB. Esta es la característica que conocemos como un impuesto indirecto, que pareciera que va a ir al patrimonio, a tu ganancia, pero en realidad no lo está haciendo, sino va a dirigirse a otra característica del ser humano en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Este concepto se va a entender mejor con el principio de neutralidad en el IGB. Ojo, que en el mundo se conoce como impuesto al valor agregado, que luego hablamos por qué se dice impuesto al valor agregado. Y acá conocemos como impuesto general a las ventas. Básicamente este impuesto va a gravar todo lo que está dentro de los presupuestos, jóvenes, del comercio, del comercio de compra y venta y otros aspectos que la ley también los ha dado calidad de imposición, doctor, para el IGB. Este principio... Doctor. ¿Aló? ¿Sí? Doctor. Bien, jóvenes, ahí lo tienen. El IGB como paradoja de que graba o no lo sientes. Terra y Cajus es lo que ha denotado esta paradoja, el mismo que se va a entender como un impuesto indirecto, porque el impuesto indirecto no directamente te agrava como el impuesto a la renta que va a tus bolsillos. Este no, este se va a ir por otro lado, por otra característica de consumo del ser humano. Y vamos a anotar en todo caso el principio de neutralidad en el IGB. Este principio de neutralidad, siendo un impuesto indirecto, este es un impuesto ciego, dice, que lo que va a gravar en todo caso ya no va a ser esa habilidad, ¿no?, de generar utilidad, sino va a grabar la capacidad contributiva objetiva que se refleja a través del consumo de bienes y servicio final. O sea, aquí ya no lo que va a grabar es lo que tú generas, en una actividad comercial, sino aquí lo que va a grabar es tu comportamiento de consumo. Es decir, la capacidad contributiva objetiva es justamente cuánto yo consumo, y para consumir tiene que ser números exactos, ¿no? Así tenemos que sumar, sabemos cuánto gastamos.
hay gastos corrientes y gastos no corrientes, relativos, accidentales, ¿no? Los gastos corrientes es por ejemplo la luz, el agua que sí o sí tenemos que pagar, los alimentos sí o sí, sin esos no podemos sobrevivir. No, los no corrientes son los que aparecen en cualquier momento en otros gastos, etcétera. Y los accidentales es, por ejemplo, uno se enferma y tiene que hacer ese consumo de servicio de médico, etcétera. Entonces, el IGB, en su carencia indirecta, lo que va a hacer es grabar esa capacidad contributiva objetiva conocida como el consumo de bienes y servicios finales. No cualquier consumo. Ojo, el IGB va a grabar en su totalidad el consumo final, el servicio final. Ya vamos a entender cómo es esto de consumo final, servicio final, porque hay consumos intermedios, servicios intermedios. Claro está cuando queremos entender que el circuito de la producción de los bienes y servicios en un estado, en una realidad, entiéndase, jóvenes, por ejemplo, cuando yo produzco papas, ese es el inicio donde estoy produciendo papas, ¿no? Y el mayorista es el que va a consumir como intermediario. El mayorista va a vender a otros, digamos, otras tiendas de especialidad y sigue siendo intermediario. El consumo final es esa persona que va y compra los productos de la chacra para poder consumirlo. Ese es consumo final. Y el IGB graba justamente estos consumos y bienes y servicios finales. Lo vamos a entender más adelante, pero todo este circuito, entiéndase como consumos. El productor de papa consume, sí, pues consume semillas, consume mano de obra. El mayorista consume el traslado del vehículo, el envasado, etcétera. Pero esos son consumos intermedios, ojo. El consumo final es aquel que consume un producto de la chacra para poder ya desarrollar, bueno, en su consumo para sobrevivir. Un televisor para ponerlo en casa, no para revenderlo, son consumos intermedios. Así dice, permite pronunciar la aptitud del contribuyente de soportar la carga tributaria según sus condiciones personales y familiares. Esas condiciones personales y familiares es otro tipo de capacidad contributiva subjetiva en el libro de Villanueva Walker, 2014. Entonces, en un primer momento entendamos pues capacidad contributiva subjetiva, que es las condiciones personales y familiares. ¿Por qué subjetiva? Porque de una familia a otra esta cambia. Por ejemplo, ustedes en su diario vivir, jóvenes, la mayoría compran panes, ¿no? Pero hay otras personas que, por ejemplo, tienen que tomar el jugo de naranja y la leche fresca, ¿no? Por ejemplo, es una condición personal y familiar diferente a la otra. Otros simplemente toman una sopa o un segundo, y eso va a determinar, por ejemplo, esa capacidad contributiva subjetiva. No todos tenemos las mismas aptitudes de contribuyente. Y lo que va a agravar esto, reiteramos, es la capacidad contributiva objetiva, o sea, el consumo de los bienes y servicios, ojo, finales, no olvidemos. No nos confundamos con consumos intermedios, porque todo el circuito de la producción de cualquier tipo de negocio, de compra y venta, consumen, si no, no existiría los circuitos, pero hay consumos intermedios. Yo compro un televisor, para venderlo es un consumo, pero intermedio. El que lo va a consumir finalmente es la persona que lo va a poner en su sala o en su cuarto, ¿no? Hablemos de la incidencia del consumidor final. Claro está, porque este IGB, todo el peso del impuesto general lo va a soportar el consumidor final. Eso no significa que los intermedios no van a soportar el IGB, lo van a soportar, pero en media lid, ¿no? En un trabajo mediano, en una responsabilidad mediana. El que va a llevar todo el peso es el consumidor final. Por eso que para no ser muy agresivos al consumidor final, se exoneran los bienes de la canasta básica familiar del consumidor final. Están exonerados algunos bienes, incluso ahora con esto de la pandemia se ha dado algunos subvenciones para poder adquirir algunos bienes que se han vuelto de canasta familiar, ¿no? Entonces,
La incidencia es en el consumidor final y por eso que vamos a ver productos de pan llevar que no se paga el IGB para que no sea gravoso. Además de esto, jóvenes, además de tener una actitud de exoneración de bienes a la canasta básica familiar, sin embargo, se complementa este impuesto general a las ventas con el ISC, que es el impuesto selectivo al consumo, que ojalá lo terminemos hoy día de estudiar. Este impuesto selectivo al consumo incide sobre determinados consumos, ya que estamos hablando de los consumos como parte de la, digamos, el objetivo del IGB. El impuesto selectivo al consumo se dirige al consumo de los bienes suntuosos o de lujo o de consumo de bienes no esenciales. Permite trasladar una mayor carga tributaria para los consumidores con mayor capacidad contributiva subjetiva. Ya hemos dicho, esas condiciones personales, capacidad subjetiva. Entonces, el impuesto selectivo al consumo, por otro lado, agrava más estos productos, por ejemplo, vehículos de lujo, bienes no esenciales, ¿no? Personas que pueden comprar una camisa que parecido a esta yo lo compro con 30 soles, pero este está a 300, 400. No están consumiendo un bien para un uso, digámosle, entendémosle como parte del, digamos, de la vida en común, sino ya tienen otras condiciones tales los que consumen estas. El otro aspecto del impuesto al consumo que luego veremos es la que trata de poner puntos, topes al consumo de bienes que van a agredir a la naturaleza o a la salud. Lo ahondaremos más allá de este tipo de impuesto que vamos a estudiar. Lo que queda en esta tarde, hasta aquí, es que la incidencia al consumidor final trata de abaratar con el IGB para algunos bienes de la canasta familiar y agrava con impuesto selectivo al consumo para otros bienes que no tienen la calidad de básicos. ¿Quién consume? ¿El productor o comprador de bienes y servicios? Hemos concretado que sí, ambos consumen. El comprador de bienes y servicios finales, el productor, sí, consumen, pero entre estos, el que va a incidir más, quien va a tener el peso del IGB, es el comprador, el usuario final, más no es el productor ni los intermediarios. ¿Por qué dice el valor agregado? ¿Por qué se conoce como valor agregado? Es otro concepto que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando hablemos del IGB. Por eso que en el derecho comparado se conoce como IVA, impuesto al valor agregado, y aquí en el Perú, impuesto general a las ventas. La característica del impuesto general a las ventas es que el legislador nacional lo que ha querido establecer el impuesto es que para que todos entiendan que todo lo que se está dentro del tráfico de compra y venta, ese es impuesto que grava esto, la calidad de compra y venta. En cambio, en casi todo el mundo lo conocen como IVA. Si alguna vez viajan, van a ver los tickets de restaurantes, de pasajes, más IVA, ¿no? Incluso en otros países tienen el precio sin desagregado el IVA y dice, señor, quiero comprar esa corbata que he visto que está a $10. Vas a pagar, dice, ¿qué corbata compra? Esa de $10. Ya, señor, está a $10 más el IVA son $12. Es diferente el asunto, ¿no? Ahí. Ahora, ¿por qué dice valor agregado? Porque justamente va agregando los valores en el circuito. Está a lo que era el impuesto general a las ventas, que simplemente la idea es que graban todo lo que está dentro de la compra y venta. En el IVA tiene otra característica. El IVA ya graba todo el presupuesto del circuito de la producción. Por ejemplo, va a grabar al fabricante de televisores, al industrial de televisores, al mayorista, al importador, al minorista y al consumidor final. En cada una de esas etapas se va agregando valores y se va encareciendo el producto. ¿Cómo es eso? Claro está, ¿no? Por ejemplo, yo produzco muebles, he producido 100 de muebles y veo primero cuánto me ha costado el 100 juegos o todos los productos
todos los suministros para producir estos muebles, cuánto me ha costado el trabajador, la unión de las partes, el pintado, etcétera. Todo me costó, por decir, en materiales, 50.000 soles, o 50.000, 500.000 soles, por decir, ¿no? En trabajadores, 50.000. En publicidad, otros 50.000, 600.000 entre todos, etcétera. Al final, al final de esto, jóvenes, al final de esto, lo que se tiene es la contraprestación, o sea, la contraprestación a la producción, pues, lo que estoy tratando de explicar. La contraprestación a la producción es esto, lo que yo he gastado para producir un bien. Ahí se llama costos directos, costos indirectos, gastos de ventas, gastos de administración. A ello, jóvenes, lo que vamos a decir es cuánto quiero ganar al final. Ya me he gastado 800.000 en esta producción. Ahora, ¿cuánto voy a gastar? De 10 hasta el 30% es el margen normal que quieren ganar. Entonces, vamos a ganar un 20%, por decir, ¿no? 800 más 20.000 en esta producción que voy a ganar son 1 millón de soles. Bueno, no, 800 más el 20%, bueno, un porcentaje que llega al 2 va a ser otros 201 millón. Entonces, todo eso lo que estamos diciendo es la contraprestación. Así se calcula el impuesto generalmente. Ahora, a ese costo hay que aplicarle el dinero que el Estado está cobrando, ¿no? Que es el 18%. Entonces ahí se encarece, y acá hay una formulita que espero lo entiendan, ¿no? Esa contraprestación más esa contraprestación por la tasa del IGB, ¿no? Es el valor de venta. Ahí es lo que se entiende como el valor agregado. Ahora, no se va a quedar ahí en el productor o en el fabricante, sino en el mayorista. El mayorista lo va a comprar en 1.200.000 el lote y no la va a vender pues a 1.200.000, va a añadir ahí un 30% de utilidad de otros gastos, entonces llegará pues a 1.500.000, por decir el lote. Ahora, ese mayorista vende a otro minorista por especialidad ese lote a 1.500.000 y este va a seguir agregando sus utilidades, sus gastos a 2 millones. Y por decir, si solamente habría un consumidor final de todo esto, ¿cuánto llegaría a pagar por ese bien que empezamos con 1.800.000? Pagará pues sus 3 millones, por decir, ¿no? Entonces, al final, jóvenes, en cada estadio ha habido un valor agregado. ¿Y qué se agrega? Se agrega la contraprestación, los costos directos de cada lugar, de cada estadio, de cada personaje del circuito del comercio, sus costos indirectos, sus gastos de ventas, gastos de administración. Y no olvidemos del margen bruto de ganancia y además de esto, el IGB. Entonces, en cada estadio se va añadiendo valores, por eso dice impuesto al valor agregado. Ahora, el impuesto general a las ventas no podría ser diferente, tiene ese valor agregado, porque para producir en el comercio, eso establece, ¿no? Lo que estamos viendo, la contraprestación. ¿Qué es la contraprestación en este impuesto general a las ventas, o conocido en el mundo como IVA? Es lo que se añade a la producción, los costos directos, indirectos, gastos X, y lo que conocemos como el margen bruto de ganancia, el mismo que es la razón de ser de todo el comercio, ¿no? Todos entran al circuito del comercio para poder tener un margen de ganancia, si no, no estaríamos ahí, ¿no? El único que no entra al circuito a hacer negocios es el Estado, es la actividad pública. Entonces, en ese devenir de añadir valores agregados a la contraprestación y con al impuesto de venta, vamos a entender, jóvenes, la existencia de lo que se decía en adelante con este método de crédito. Entonces vamos a conocer dos tipos de IGB, dos tipos de impuesto general a las ventas: el crédito fiscal versus el débito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Es el IGB débito, es el IGB crédito. ¿Cómo entendemos esto? Cuando vendemos, jóvenes, como ustedes están viendo en la pantalla, me avisan si se desaparece, aunque yo estoy siguiendo por acá. Disculpen un ratito. Está en la pantalla, ¿verdad?
el débito fiscal para entender parte de esto del impuesto general a las ventas. Cuando uno realiza las ventas y realiza compras, en eso está afecto al impuesto general a las ventas. Y en las facturas que nos entregan por las compras, estamos hablando del circuito de comercio formal, pues no, si ustedes nunca han conocido, digamos, alguna factura, de repente no han estado dentro de la formalidad, pero si ustedes han hecho alguna compra, le han dado una factura, donde está desglosado el impuesto general a las ventas, y esta existe cuando vendo y cuando compro, ahí está. Y cuando vendo, se denomina débito fiscal. ¿Qué significa esto? El IGB débito. Para el ejercicio que está aquí, es 9,000 de una compra de 50,000, ¿no? Esos 9,000 soles es un IGB débito. Eso no forma parte del patrimonio del que te está vendiendo o del patrimonio a quien lo estamos trasladando. Eso es del Estado. Eso se llama IGB débito. Significa que debemos pagar al Estado. Esos 9,000 soles se debe ir a las arcas del Estado, porque es parte del impuesto a las ventas, es un impuesto propietario del Estado, el sujeto activo. Y esos 50,000, de ahí ya el comerciante deberá hacer todas sus actividades. En realidad va a entrar a su caja 59,000, pero no debe mostrarse ese dueño de la empresa, no debe emocionarse que entraron 59,000. Él debería establecer como conciencia tributaria y decir, solamente tengo 50,000 porque 9,000 es del Estado. Entonces, hasta ahí es gravoso, pues no mira 59,000, 9,000 soles para el Estado. Ay. Pero ahí va a entrar a tallar el crédito fiscal. Cuando uno compra para realizar las ventas, se supone, pues no, que he comprado para vender. Entonces, ahí están mis facturas de las compras que yo he hecho. Y cuando yo compré, lo compré, en el ejemplo está 30,000 soles. Así como no vendí 50,000, debería los 9,000 recabar para el Estado. Cuando compré, me cobraron 35,400. 35,400, el IGB que también pagué es 5,400. Aquí está el crédito fiscal versus débito fiscal. Al final, ¿cómo se paga en todo caso el impuesto? El impuesto no vamos a pagar por las ventas, pues el débito, sino también hay que confrontarlo al IGB crédito, porque yo no he vendido 59,000 del aire, sino que yo he tenido que invertir 35,400. Entonces, el IGB crédito es mi factura de compra y para el ejercicio está 5,400. Entonces, tengo que confrontarlo y decir, señor Estado, si bien es cierto, yo tengo que depositar como parte de su riqueza estatal 9,000 soles. Sin embargo, yo al comprar pagué 5,400 indirectamente. Entonces, haciendo una resta son 3,600. Eso es lo que debo de pagar. Ese es el crédito fiscal y débito fiscal. Entonces, hay dos tipos de IGB. El IGB débito, que es para el Estado. El IGB es en realidad quien ha realizado la compra. Y este le va a servir para restarle al Estado el pago adelantado en la compra. Entonces, ¿cómo se paga el impuesto general a las ventas? Con la confrontación entre crédito fiscal y débito fiscal, ¿no? Ese es el primer ejemplo que queremos darle ahora. Este tipo de impuesto tiene la calidad de un impuesto plurifásico, no acumulativo. ¿Por qué le dicen plurifásico? Porque va a grabar todas las etapas del circuito de transacciones del comercio. Le va a cobrar el impuesto general a las ventas, el IGB, al productor o al industrial. Le va a cobrar al importador, le va a cobrar al despachador, en este caso a los grandes mayoristas, le va a cobrar cuando traspasa esa misma mercadería al minorista y le va a trasladar finalmente con todo el peso al consumidor final, quien va a llegar a su casa y lo va a utilizar o lo va a consumir. Entonces, por eso dice impuesto plurifásico no acumulativo. Significa que el impuesto general a las ventas va a gravar todas las etapas del circuito del comercio, todas las etapas, con esto de crédito y débito fiscal.
Entonces, aquí hay un circuito que debemos entender como lo siguiente. El productor o fabricante va a realizar unas ventas, pero para realizar esas ventas, el productor o fabricante, si es un productor de cebollas, al vender tiene que confrontar con las compras que ha realizado. Hay compras que se caracterizan, por ejemplo, para los abonos, para el empaquetado, y etcétera, ¿no? Entonces hay ventas y compras, siempre hay ventas y compras. Entonces, en el productor y fabricante hay ventas y compras y por tanto el productor va a pagar el tributo, pero lo va a pagar haciendo la confrontación entre los dos tipos de IGB, el débito y el crédito. Y del productor al fabricante va a pasar al mayorista 1 y al mayorista 2. Sé qué significa, jóvenes, la contraprestación que habíamos anotado, no se olviden. Y la contraprestación, que es los costos indirectos, directos, gastos, el margen bruto de ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo que se indica. Entonces, ¿por qué es impuesto plurifásico no acumulativo? Porque en todos los estadios, en todas las etapas de la cadena de comercio se va a grabar de ese modo: ventas, compras. Mayorista, ventas y compras. Mayorista 2, ventas y compras. Tienda, ya la tienda, ya el último estadio de las ventas y compras. El consumidor final solamente realizará las compras, por eso dice que va a tener todo el peso del impuesto general a las ventas. En la tienda cuando vende, va a tener un IGB al Estado, pero al menos va a tener un crédito fiscal porque las compras también tienen IGB. En cambio, el consumidor final simplemente compra y él va a pagar el impuesto. No, compró y ya está incluido el IGB y él soporta todo. Él no va a descontar nada, ni siquiera va a declarar el impuesto, y eso lo va a declarar en las tiendas hasta el productor. Entonces, quien en realidad paga el grueso del impuesto general a ventas es el consumidor final. Por eso que hay bienes que se encarecen, ¿no? Entonces, quien compra son los bienes más baratos. En realidad es inneutral también, porque si tú quieres, te compras mañana un Ferrari, pero simplemente no lo compras, estás con tu patín y se acabó, o con tu bicicleta, no te haces mayor problema. Por eso mismo es neutral, es al consumidor final. Simplemente quien puede comprar lo hace. En todo caso, si no hemos entendido esto del consumidor final y hasta el productor, vayamos a un cuadro que hemos hecho en el Excel. Ahí está. Impuesto plurifásico, no acumulativo. IGB débito, IGB crédito. Crédito fiscal y débito fiscal. El crédito fiscal es el IGB crédito. El débito fiscal es el IGB débito. El productor o fabricante ha realizado una venta de 100,000. Y como ese 100,000 es la prestación, con todo lo que se ha indicado que significa la C, tiene que a esto añadir el impuesto general a las ventas para poder vender estos productos. Y el impuesto son 18,000. Entonces el producto sale en un grueso de 118,000. Así está en el mercado. Así él lo vende. Para que pague el impuesto este productor o fabricante, debe confrontar a las compras que ha realizado para producir esas ventas. Y haciendo también su sumatoria de todos sus comprobantes de pago llamado factura, 60,000. Significa que ha gastado 60,000 soles. Entonces, debió pagar 18,000 que lo ha cobrado en la venta, pero hay que descontar el crédito fiscal cuando él también hizo las compras. Él vende y él compra, entonces solamente va a pagar 7,200. ¿Cómo llega al mayorista? Al mayorista llega, sus compras del mayorista es 118,000. Es lo mismo de que estamos viendo los 118,000 y 118,000.
Si ustedes ven ahí, ese productor le ha vendido para el mayorista y el mayorista ha comprado con 118,000. Si se dan cuenta acá, 118,000, ¿verdad? 118,000. Y lo ha comprado acá, pues ahí está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos. Lo ha comprado ahí. El productor lo ha vendido al mayorista a 118,000. Ahí está su factura de compra, tal cual como lo ha vendido el mayorista. Pero este mayorista 1 no lo va a vender pues a 118,000. En este caso lo va a vender 153,400. ¿De dónde viene eso? De toda la contraprestación. Estos 100,000 que está acá, vamos a decir que solamente vamos a tener el margen del 30%, sería 130,000, más el IGB, 23,400. Entonces, ahí se está añadiendo valores, ¿se dan cuenta? Se están añadiendo valores. Lo que costaba 118,000, incluso 100,000 nada más, incluso 60,000, ahora llega a costar 153,400, porque ya va agravándose el asunto. Pero este mayorista 1 también tiene el deber de pagar tributos, pero va a ser una confrontación entre IGB débito y IGB crédito, y para el caso solamente va a pagar 5,400. Ahora, esto se va a trasladar al mayorista 2. El mayorista 2 va a pagar por esa factura como lo ha vendido, acá está, ¿no? A ver, intentámoslo acá. Igual, en el mismo sentido, jóvenes, lo que se está realizando acá es, el mayorista 2 va a tener esa factura del mayorista 1 que lo ha vendido a 153,000, y este mayorista 2 va a seguir revendiendo y lo va a vender ya a 199,420. Todo ese circuito va agravándose y también va a pagar un impuesto de 7,020 soles, ya es más caro. Llega a la tienda y esa factura va a llegar como lo estamos anotando acá. Esa factura va a encarecerse de este modo. No. 199,000. Y este producto va a llegar a la tienda ya para la venta de ellos a 259,246 soles. No, ese es el precio, digamos, ya de tienda, ya, con todo lo que ellos también puedan prever como su utilidad, sus gastos, no sé, un montón de cosas que van a anotar estos, los 259,000, una factura de venta. Más imponible es la contraprestación, el IGB y el valor de venta final, 259,000. Y este de la tienda, al vender esta factura de 259,000, ha cobrado 39,546 en IGB débito, y debe hacer, el IGB va a pagar 9,126 porque tiene compras que le ha realizado al mayorista 2. Esto se va a cortar drásticamente cuando el consumidor final llega en este caso a la tienda y él va a comprar nada más, pues, ¿no? Y va a pagar 259,000 soles, 246. ¿Cuánto va a pagar de IGB? No pagó en la compra, en su afán de consumo, simplemente paga 259,000 y simplemente cancela y se va a su casa feliz porque siempre ha estado atrás de este producto, que sea por ser un vehículo de alta gama, y está feliz en su casa y no se sienta a preguntar cuándo es el IGB crédito, porque no va a realizar él otra venta más. Y él es el que ha pagado 39,546, mucho más que todo el circuito, ¿se dan cuenta? Por eso el IGB va a gravar los bienes de consumidor final. Eso significa que los intermediarios pagan el IGB, pero ellos tienen crédito fiscal. El consumidor final no tiene crédito fiscal, si bien es cierto hay un crédito fiscal ahí,
pero no lo va a utilizar, es irrelevante la existencia del IGB. Lo que el consumidor final ve este monto grande que estamos viendo acá, en este caso 259,000, nada más. Usted cuando compra una gaseosa no ve que cuánto es el IGB, simplemente está 2 soles, se acabó. Un whisky, 80 soles, por decir, no está preguntando el IGB. Quien pregunta el IGB de los bienes y servicios son los intermediarios, desde el productor hasta la tienda, ¿no? Ellos sí preguntan porque tienen la obligación de pagar el impuesto general a las ventas. Entonces ellos van a confrontar entre débito y crédito fiscal y pagan lo que queda, ¿no? A veces, si han vendido 200,000 y han comprado 300,000, ¿cuánto deben pagar? Si han vendido, en un supuesto de intermediario, si han vendido 300,000 y han hecho compras de 400,000, ¿cuánto deben pagar? Jóvenes. Oh, Dios, ¿existe IGB a pagar? Acá vamos a poner, he vendido 400,000. Ahí está. Y he comprado 600,000. ¿Cuánto IGB va a pagar la tienda? ¿Están ahí? Jóvenes, ¿están ahí? Doctor, ¿habría una pérdida? Claro, no hay pérdida, simplemente sigue teniendo crédito fiscal. Tengo 36,000 todavía para mi siguiente venta. No paga, ¿se da cuenta? En cambio, el consumidor final se queda con su compra y se acabó, paga el monto que existe ahí, ¿no? O sea, el monto doctor, que existe. Dime. Doctor, en este caso, Ya, claro, para el consumidor final, para el consumidor final no va a haber un tema de que tenga que descontársele en el impuesto general a la venta, ya que él no solo más que está haciendo la compra para consumo propio, ¿no? Pero en los demás ejemplos, como son intermediarios, desde un producto en, digamos, cuero, yo soy productor de zapatos, pero al comprar el cuero voy a tener que pagar un IGB. Y al producirlo en zapatos, un ejemplo, ¿no? Al venderlo también voy a recuperar parte de ese IGB. O se pagaría solamente una cierta cantidad para completar. ¿Así sería, No, doctor? ahí lo que hay que hacer para al IGB a pagar, se confronta el IGB débito de lo que has cobrado la venta final y Ya. tu IGB crédito entre tus compras. La diferencia pagas el IGB, ¿no? Por eso es un impuesto que grava al consumidor final en buena cuenta. En cambio, los intermediarios, todavía los intermediarios y el productor hacen una simple resta entre cuánto debo pagar y cuánto yo tengo de crédito de IGB por mis compras para producir este bien que estoy vendiendo. Entonces hemos visto que no pasan de los 9,000 soles desde el productor en este ejemplo, y se le graba pues al consumidor final 39,000, pero el consumidor final ni lo siente porque simplemente ve el precio total para irse a su casa con su bien que lo está buscando, ¿no? Un carro, una vivienda, un artefacto, cosas así, ¿no? En Claro, cambio, quien se preocupa por el IGB débito y crédito son los intermediarios desde el productor, no es el consumidor final. En ese caso, doctor, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo compro una pantalla de un celular. Como consumidor final a mí se me rompe, me cuesta, digamos, 160 una pantalla, ¿no? Yo lo voy a pagar porque ese es el precio que me está dando el técnico del celular. Pero ese técnico, al comprarlo en 10 pantallas, le sale a 100 cada uno. Ahí tendríamos que ver también la cantidad de producto que se compra. Es por eso que también baja el precio, ¿no, doctor? Y dentro de esa cantidad también el impuesto variaría, ¿no, doctor? Así es. Ahora, el asunto es, jóvenes, en esto del IGB, se establece básicamente que todos los gastos se llama la contraprestación que se utiliza para poder vender el producto que he comprado. Y en un comercio normal, siempre hay que, porque he comprado así, no lo voy a vender a 100, pues no lo voy a vender a más. Pero ese más significa supuestos de costos directos, costos indirectos, alquileres, personal, luz, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que todo el proceso
es un impuesto que grava el circuito del comercio y es un impuesto plurifásico, no acumulativo, que significa que se grava en todos los estadios. Y quien lleva el peso fuerte es el consumidor final en este caso, ¿no? Bien. Con esos conceptos, jóvenes, que tengan que ver con que es un impuesto indirecto y un impuesto neutral, un impuesto plurifásico, debemos tener ya una idea de qué es el impuesto general a las ventas. Dice que el IGB es un impuesto que generalmente afecta a las ventas, que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, ¿no? Está orientado a ser asumido por el consumidor final. O sea, quien tiene el cobro más fuerte del IGB es el consumidor final. Sin embargo, no se pone en el afán de desglosar esto y ir al banco y depositar el IGB que debe pagar. Si no lo paga a la tienda y se acabó. Por eso era la paradoja, ¿no? En realidad no le cobran a los que están en intermedios, en realidad dan todo un crédito fiscal y todo eso, pero ellos dicen, tengo que pagar, aún así, no salió siempre, tenía 50, no me factura, el 50% va a pagar la mitad, pero quisiera tener más gastos para pagar nada, y se creen que están grabados, pero en realidad no están grabados. Y quien dice, bueno, me salió bien esta compra, está baratito, y se va a su casa feliz porque un televisor que costaba normalmente 1.500 lo encontró en 1.000 y se va feliz pues porque, oye, esto salió barato, pero le hubiera salido mucho más barato si no le hubieran afectado un 18% de ese IGB. Por eso dice que los que están grabados piensan que no y los que no se están siendo grabados. Eso es lo que dice, ¿no? La tasa del impuesto, jóvenes, es una tasa del 18%. Ojo, que la estructura del impuesto general a las ventas llevan dos tributos dentro de este, ¿no? Se conoce como el impuesto general a las ventas, en realidad, pero dentro de esta hay dos. Uno es 16% y el 2%. El 16% es realmente la tasa nominal del IGB. Y hay otra tasa del 2% para que llegue 18%, que es el impuesto de promoción municipal. Significa que el grueso que cobra el Estado, jóvenes, por el IGB, el 2% lo distribuye para el municipio, para los gastos del municipio. Esas son las transacciones o traslados de impuestos que el gobierno central hace mensualmente a los municipios, ¿no? Según los ratios que ellos estimen conveniente. Entonces, cuando uno paga un televisor, una gaseosa, un licor, un carro, etcétera, está pagando 18%, pero parte de ese pago, de ese 18%, se va a las carcas del Estado, del gobierno central, y un 2% va al impuesto de promoción municipal, ¿no? ¿Por qué se dice de no acumulativo? Ahí está, dice, porque solo grava el valor agregado de cada etapa del ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases anteriores. Claro, hablamos de esto de débito contra crédito, ¿no? El impuesto. Entonces, ya saben, la estructura del IGB tiene dos, 16% y 2%. 16% gobierno central, 2% impuesto de promoción municipal. Cuando dice, ¿qué es el impuesto a la promoción municipal? Pregunta de examen. Pues, ¿qué es el impuesto a promoción municipal? Ese es el impuesto que se cobra junto con el impuesto general a las ventas, ¿no? Y su cobro se da a nivel de todo el comercio en todas sus fases, y la diferencia está en la distribución al final del grueso de la recaudación. IGB va al 16% y 2% de impuesto de promoción municipal. Son siameses, ¿no? Uno más chico y otro más grande, pero las operaciones que grava el IGB están las ventas de bienes muebles en el país. Todo lo que es venta de bienes muebles en el país. Todo acto que transfiere bienes a título oneroso, tal como compra, venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por remate. ¿Qué diferencia hay entre dación en pago? Habíamos hablado a propósito de impuesto a la renta de
primera categoría, me parece, la dación en pago, claro, de los alquileres, que era diferente, ¿no? La dación en pago es que yo estoy de un bien como pago, ¿no? Alguna vez un personaje que tenía que trasladarse de la ciudad de La Merced hasta el Cusco y quería vender su casa de La Merced porque se está yendo al Cusco, pero tenía que trasladar todos sus bienes, pues las cosas que ellos lo dan como parte de la familia, no se quieren separar de ese televisor del abuelo, de la licuadora de la abuelita, no, van a llevar sí o sí. No, véndelo todo, no, me tengo que llevar mi cama, que lo cuido mucho, mi mueble. Entonces, ese señor quería, entonces la casa tenía que venderlo, pues ya lo puso a remate. Vino un inteligente y dijo, señor, ¿usted se va a ir a Cusco? Sí, pero me dicen que usted tiene bastante bienes. Sí, pues no sé cómo voy a hacer. Ya pues, mira, yo tengo un camión 500, está valorizado en $70,000. ¿La casa cuánto está? 120,000. Te doy en pago, en dación en pago. Entonces la diferencia no te pago. Y feliz el señor, cargó al camión y se fue, ¿no? Recibió en dación de pago el camión y la diferencia en dinero, ¿no? Eso es lo que la dación en pago. Eso también es venta de bienes muebles en el país. El retiro de bienes es un concepto muy interesante, el retiro de bienes, ¿no? Habíamos hablado a propósito de las rentas, de la naturaleza de renta, los autoconsumos realizados por el contribuyente fuera de sus actividades empresariales, es decir, que no son necesarios para realizar sus actividades grabadas. Significa, jóvenes, que hay autoconsumos, el retiro de bienes. Por ejemplo, yo vendo televisores, me llevo un televisor a mi casa. Eso no significa que el Estado va a decir, bueno, ya no hay IGB, y no, hay IGB, incluso de tipo naturaleza final, ¿no? Tienes que pagar todo el IGB porque te estás llevando, ya no vas a descontar ahí, por ejemplo, el IGB crédito, débito, ya no. Entonces el retiro de bienes también está grabado con el IGB. Significa que hay empresas, ese es como un tipo de corrupción en el lado de los capitales privados, ¿no? O sea, hay personas que agarran muebles o lo que vendan para su autoconsumo y lo hacen ver como gastos. No, pues no es gastos, es una venta. Porque eres dueño no significa que no has vendido, es un autoconsumo y esto está grabado por el impuesto a la venta. Prestación o utilización de servicios en el país. Ojo, que hay servicios que se perciben fuera del país y dentro del país. Hoy la tecnología nos hace entrever que, por ejemplo, una asesoría jurídica en materia tributaria para Colombia. Yo desde el Perú lo estoy realizando, entonces el servicio lo estoy realizando acá en el Perú y el Estado me va a cobrar el IGB. Para que esta no sea no existe el IGB, tiene que darse, dice, la entrega del servicio o el servicio en el país tal, ¿no? Entonces ya nosotros no podemos seguir al contribuyente fuera de nuestros límites del país para cobrar tributos que no correspondan. Y por eso se dice prestación o utilización de servicios en el país. La contratación de construcción. Los contratos de construcción que se ejecutan también en el territorio nacional, siempre eso, ¿no? Siempre el requisito de territorio, si no estaríamos fuera ya, ¿no? Los contratos de construcción. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores. Claro está, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores que realizan los condominios, etcétera, ¿no? Que se realizan la construcción y empiezan a vender. Estas también están grabadas del IGB porque está dentro de compra y venta. Se encuentra grabada la primera venta de inmuebles ubicados dentro del territorio nacional. Siempre la legislación hace ver que debe ser dentro del territorio nacional, ¿no? También las ventas posteriores de ese inmueble de las empresas vinculadas. Siempre ponen el candado el legislador peruano porque dicen, mira, la primera venta está grabada, la segunda se supone que no, ¿no? Entonces a veces hacen, entre empresas venden, ¿no? Para poder ganarse crédito fiscal, etc. Entonces el Estado dice, no, además de esto, las empresas vinculadas, luego de esta, ¿no? ¿Y cómo se sabe la vinculación económicamente del mismo? Ya hemos hablado
que 30% de los bienes debe estar en parte de la otra empresa. La importación de bienes también, esto de la importación de bienes ya es, básicamente es un concepto que ya hemos estudiado. Si se importan bienes, se supone que están viniendo del extranjero. Eso se llama la nacionalización de bienes, también está por el IGB. Entonces, el documento de desaduanaje ahí dice cuánto ha valido traer estos vehículos. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Costo del vehículo, tal, ¿no? SIF, SOP, HOP, se llaman eso, ¿no? Precio FOB. Para trasladar le cobran una prima de seguro. Esa se suma. Todos los gastos. Entonces, a todos esos gastos se llama la contraprestación de la importación. A esos jóvenes, ojo, con el cálculo que hemos realizado, con el ejercicio pequeño que hemos realizado, con los ejemplos que hemos dado, esa contraprestación habría que añadirle una utilidad también y a eso grabar el 18%. Entonces la importación está al nivel del productor en la chacra, del industrial que está creando bienes, y la importación también realmente no está realizando en realidad el inicio de la cadena del comercio. Sin embargo, nacionalmente sí, ¿no? Porque la cadena de comercio está en el país de origen. Entonces, la importación es un sinónimo de productor y de fabricante en un caso, ¿no? Ahí están la base legal de todo lo que estamos diciendo, etcétera. Operaciones exonerales o inafectas y renuncia a la exoneración. Para hablar de exoneraciones o inafectaciones, jóvenes, ya ustedes tienen ya el concepto de por qué se dice exoneraciones y por qué se dice inafectaciones. Ya se ha mandado una fe de ratas, ya supongo ustedes ya manejan ese punto. En cuanto al IGB, jóvenes, hay una lista que está en los apéndices que no es necesario memorizarlos ni irnos ahora y decir, a ver, indíquenme 20 productos que están exonerados y 5 que están inafectos. No, lo que el abogado debe saber es que si hay exoneraciones por razones ya de características de los bienes, y hay inafectaciones también, ¿no? Una de las características es la habitualidad, pues, ¿no? En las importaciones, por ejemplo, cuando no es habitual, no se paga IGB. Por ejemplo, yo viajo y me traigo, pues, una camisa, cosas para mi oficina. Eso está exonerado del IGB, le llaman maquilla, creo, maquilla o de orden de uso personal, ¿no? Eso no está. No hay habitualidad tampoco, porque yo no siempre voy y traigo lo mismo. Si todas las veces que viajo me traigo lo mismo, se supone que yo voy a comercializar. Entonces, al nacionalizarse hay que pagar los impuestos. Si no, estaríamos dentro de la figura de un delito penal. ¿Cómo se llama ese delito penal? Cuando no paso por aduanas. ¿Cómo se llama ese delito? ¿Evasión, doctor? ¿Cómo? Evasión tributaria. No, evasión tributaria nacionalmente. Estamos hablando de los bienes que no pasan por la red de aduanas. Se llama, ¿cómo dices, César? Contrabando, doctor. Contrabando, claro, contrabando. Están exoneradas también o inafectas el arrendamiento de bienes muebles, ¿no? Solo en caso de personas naturales. Claro, porque ellos pagan rentas de primera, pues. Las transferencias de bienes usados que efectúan las personas que no realicen actividad empresarial. La transferencia de bienes en caso de reorganización de empresas. La transferencia de bienes de instituciones educativas. Los juegos de azar. Etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso son lo que están inafectos. ¿Qué es la renuncia de la exoneración? Algunos supuestos jóvenes de renuncia de la exoneración. Cuando hay exoneración se va a ir a gravar nuestros pagos de impuestos, porque si yo compro o si yo vendo impuestos o bienes que están exonerados, se supone que no hay IGB, y también vendo bienes que están perfectos, entonces hay un problema ahí, ¿no? Entonces
Algunas empresas dicen, bueno, para no sacar un coeficiente, porque nos mandan a sacar un coeficiente, que luego lo vamos a ver cuando tenemos ventas grabadas y ventas no grabadas. Algunos contadores y economistas dicen, no, señor, que todos sean grabados y por tanto vamos a renunciar a la exoneración. Entonces la exoneración, que se entienda que en el IGB se puede renunciar y para poder llevar una contabilidad limpia, pulcra, etcétera. Solamente en eso, la renuncia a la exoneración, porque produce muchos traumas a nivel del cálculo tributario, ¿no? El nacimiento de la obligación tributaria del IGB, acá está el cuadro, ¿no? Básicamente, no es necesario leer todos esos cuadros, si lo tienen será para que revisen en algún momento, pero en la venta de bienes, la venta de bienes, por ejemplo, lo que ocurre primero, la fecha en que se emite el comprobante de pago o la fecha en que se entrega el bien, cualquiera que ocurra primero. Puedo ir a la tienda y decir, señor, voy a comprarle la casa que está en tal lugar, ya, ¿cuánto está? $30,000, toma los 30,000, paso la tarjeta y en ese momento te da tu comprobante para una factura o una boleta de venta. ¿Dónde nació la obligación de pagar el tributo? Cuando me entregó el comprobante. Ahora, muy bien, señor, entonces toma la llave y diríjase ya para el lugar. Entonces va y entrega el bien. Entonces nació la obligación tributaria. Luego dará la factura, etcétera, ¿no? En realidad, todo lo que está acá tiene que ver con eso. Comprobante de pago o la entrega del bien, sea la fecha de retiro para lo que es los retiros de bienes o autoconsumos, cuando se presta el servicio, en la fecha de entrega del comprobante o cuando se da el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? En dos supuestos nada más, no es necesario hacer toda una recepción de todos estos cuadros, simplemente cuando me entrega el comprobante de ley para pagar tributos y o cuando me entrega el bien, ¿no? En la importación y en la venta de bienes muebles se da en el momento que se paga el bien, incluso cuando es parcial, o sea, hace 30,000, pero te doy 5,000, en ese momento ya nació la obligación tributaria. Y en la importación, en la fecha que se solicita el despacho para su consumo de los bienes, es cuando va a salir de aduanas, ¿no? Bien. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria en IGB es simple. Comprobante versus entrega del bien o servicio. Habitualidad del IGB. Ahí están los contribuyentes del IGB. Importen bienes, presten servicios en el país, efectúan venta de efectos de bienes inmuebles, utilicen en el país servicios prestados por nodos domiciliarios. Cuando utilicen en el país servicios prestados por nodos domiciliarios, estamos hablando de los extranjeros. Cuando hablamos de nodos domiciliarios, jóvenes, estamos hablando de extranjeros. O sea, los extranjeros también pueden producir IGB si es que estos están realizando actividades dentro del país. Con carácter habitual, ¿no? El cálculo del impuesto general a las ventas, eso nos interesa, ¿no? El impuesto bruto, ¿cómo se logra tener? La base imponible por tasa del impuesto. Ahí encontramos el impuesto bruto. La base imponible es la contraprestación que hablábamos, jóvenes. Todo lo que he gastado para comprar el bien, para mejorarlo, para envasarlo. Si eso ha producido en un mes, habría que ver cuánto he gastado en personal, etcétera, etcétera. Eso lo hace un contador y eso se llama base imponible, eso se llama la contraprestación. A todo eso hay que multiplicar por la tasa del impuesto, ese es el impuesto bruto. El impuesto a pagar ya hemos visto. ¿Cómo es el impuesto a pagar? Débito fiscal, y acá se conoce como impuesto bruto menos el crédito fiscal. Ese es el impuesto a pagar. En todas las etapas del circuito comercio, salvo cuando ya llega al consumidor final, el impuesto a pagar es mutis, solamente está el valor total pago y me voy a mi casa.
pensando que no pagué el impuesto. Sí lo pagué porque me cobraron. Eso debió costar 20% menos casi, ¿no? Ya, acá está. Lo demás, estos, los gastos, los costos, la tasa del impuesto, de nuevo indicamos que es 18%, 16 más el 2% de promoción municipal. Crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Es IGB por haber realizado compras para producir un bien o para realizar mis ventas. El crédito fiscal está constituido por el IGB consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción o el pago de la importación del bien, que cada mes hay que deducir al impuesto bruto para poder realizar el pago. El crédito fiscal es esa parte del IGB que hemos comprado, ¿no? Ahora, para que tengas ese derecho al crédito fiscal, y acá ya viene el trabajo del abogado, en realidad en materia tributaria, si es que la SUNAT no te reconozca este crédito fiscal, porque van a decir, señor, ese crédito fiscal no tiene pertinencia, no tiene el principio de causalidad, razonabilidad, no tiene, entonces ahí entramos. Los requisitos sustanciales para que esas facturas puedan valer como crédito fiscal, sean permitidos como gasto o costo de la empresa. Acá es de causalidad. La renta ya se encarga de eso, ¿no? Ya hemos dicho. Habitualidad, ya hemos dicho que tiene que ser razonable, la causalidad tiene que estar dentro del giro. Entonces, son permitidos, es crédito fiscal. Eso significa, jóvenes, que bueno, doctor, entonces a mi tío que tiene su empresa paga mucho IGB y yo le voy a dar todos mis gastos de la discoteca, ya, voy a pedir factura. O yo me compro mucha ropa, ya, toda mi ropa va a salir a nombre de la empresa. Por ejemplo, eso no tiene causalidad, como ya del impuesto a la renta que hemos estudiado, y por tanto no son permitidos como gasto o costo de la empresa. No son permitidos. O sea, tienen que destinarse a operaciones por las que se deben pagar el impuesto. Por ejemplo, televisores de cajón, la compra de televisores va, pues, ¿no? Ahora otro gasto, compra de embalaje, claro, embalaje, ¿no? Y así situaciones que tienen que ver con el costo o requisitos sustanciales. Los requisitos formales, uno, que el comprobante de pago diga, ¿no? Ahí base imponible IGB, para saber cuánto hay el IGB. Significa, jóvenes, que en esta parte de requisitos formales nos vamos a quedar con una sola palabra para resumir estas tres partes que debemos entenderlas ya y no tanto memorizar. Es que debe estar consignada en un comprobante de pago que se denomina factura. Factura. La boleta de venta no tiene consignado la parte IGB, simplemente el total. La factura se dice base imponible 100, IGB 18, total 118. Ese es un requisito formal para poder tener crédito fiscal. Crédito fiscal. Lo demás, claro, se supone que tiene que tener el RUN, el nombre de los bienes, etcétera. Pero el requisito formal está contenido en las facturas, simplemente así, ¿no? Ahora, por eso que no solamente la factura tiene el IGB desglosado y anotado qué monto, también los documentos que emiten, por ejemplo, los servicios de agua, luz, etcétera, ¿no? Ahí también dice IGB tanto. ¿Por qué? Porque toda empresa no vive si no tiene energía. Por eso que los comprobantes de Electrocentro va desglosado del IGB. Entonces, la factura y otros documentos, pero que digan ahí cuánto es IGB. Entonces, ahí puedo yo decir cuánto tengo de crédito fiscal para poder hacer el pago. Acá está el problema. ¿Por qué existe prorrata de crédito fiscal? Las normas sobre prorrata del crédito fiscal son aplicables cuando el contribuyente realice conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas. Acá está el problema, pues, ¿no? Ahí hablábamos la renuncia a las operaciones no grabadas si quiero pagar IGB. ¿Qué pasa cuando tenemos operaciones grabadas y no grabadas? Dice ahí, hay que contabilizar separadamente.
operaciones grabadas a un lado y operaciones a otro lado. ¿Y cómo hago ahora para pagar los tributos por mis ventas? Porque mis ventas todas son grabadas, por decir, ¿no? O algunas, un 10% solamente no grabadas. Entonces hay un problema que se va a realizar en la complejidad que mejor vemos. Es todo lo que está en letras está resumido en esta fórmula, mira, coeficiente. Operaciones grabadas 12 últimos meses más exportaciones 12 últimos meses. Operaciones grabadas más, bueno, si es tienda nacional no exportan, no, hay que hacer cero. Entre operaciones grabadas menos operaciones no grabadas por 100. Todo un problema. Por eso que la SUNAT, para obedecer al principio de simplicidad, señala, bueno, renuncia y ya pues paga nomás débito y crédito fiscal, ya no hagas tu coeficiente, vas a tener más trabajo. Entonces, por eso hablamos de renuncia a la exoneración del crédito fiscal. Y para no hacer este coeficiente, ¿no? Pero hay empresas que lo hacen porque esto es un asunto de fórmulas matemáticas en un programa en Excel y se acabó, ¿no? O sea, a tomarles examen de esto no sería tal porque hacemos una plantilla en Excel y simplemente pongo operaciones grabadas tanto, exportaciones no hay, cero, ya, operaciones no grabadas tanto, operaciones no grabadas, clic y sale, ¿no? Bueno, eso es lo que existe lo que sí, un contador o un abogado debe saber que porque existe esto de que puedes renunciar a las exoneraciones. Están locos. ¿Por qué el Estado ha aceptado las exoneraciones? Para poder viabilizar una contabilidad pública, limpia, etcétera, ¿no? La declaración y pago del impuesto al IVA, vamos a preguntarnos, ¿se paga mensualmente? ¿Se paga anualmente? ¿Cómo es esto? Las operaciones grabadas, jóvenes, se pagan, es declaración mensual. Todas los pagos de impuesto del IGB se hace mensualmente y anualmente se hace una declaración jurada de cuánto te quedan como crédito fiscal, básicamente eso, ¿no? Básicamente cuánto te queda para el año que viene, por eso se hace una declaración jurada. Y luego, jóvenes, hay situaciones que no vamos a ahondar, pero lo tienen ustedes por cultura para que puedan revisarlo en su momento. Régimen especial de recuperación anticipada del IGB. El IGB, siendo, como hemos dicho, es un impuesto indirecto que trata de que no agravar la situación del contribuyente. En todo caso, cuando hay IGB, por ejemplo, en un productor, por decir, no está produciendo y para iniciar su producción en la chacra, hace pues una inversión que lo va a recuperar en 5 años, ¿no? Compra de terreno, compra o adecuación del terreno, productos químicos de abonos, etcétera, para toda una ingente cantidad de terrenos. Y por decir, en una producción de café, el café va a producir al 4.º año, 10, 15 años. Entonces yo invierto 2 millones de soles y en mis compras de todo esto ahí generé bastante, pues de 1 millón de soles estamos hablando de 200.000, pero en mi primera venta lo voy a hacer de acá a 2, 3 años, o de repente después de 1 año. Entonces, para eso existe el régimen especial de recuperación anticipada del IGB. O sea, no es necesario entrar en detalles en el sentido de que esta ley dada al 30.296 dada para tal fecha, etcétera, sino de manera excepcional y temporal, cada año sacan leyes para ver cuando hay gastos preoperativos, se llaman estos, y cuya recuperación, pues no voy a esperar 5 años, ¿no? Para recuperar ese IGB como débito o crédito, como hemos hecho ya todas nuestras operaciones del productor cuando vende, ¿no? Pero esta venta no sale el siguiente mes, y de acá a medio año, 1 año, 2 años, no sé. Entonces pueden solicitar la devolución, ese es el driver, ¿no? Se devuelve el IGB, todo el IGB que has pagado te devuelve el Estado, ¿no? Y hay que presentar algunos documentos, bueno, acá por ejemplo el REMIPE, solamente en este caso para empresas que no hayan pasado las 3 UITs, pero hay para todos los niveles de
de empresas. Por ejemplo, esta ley 28754, ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y servicios públicos mediante la inversión pública o privada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no están las MIPES, sino grandes empresas. En el mismo sentido, no hay sobrecostos, pues. Hay sobrecostos en gastos preoperativos que se va a recuperar al final. Entonces el Estado saca cada norma para no agravar, porque es un impuesto indirecto, neutral. Entonces lo que dice, bueno, si no vas a usar, se te devuelve, pues, ¿no? Y muchos esperan este momento porque es grandes cantidades de dinero, pues el 18% es fuerte, de 1.180.000, es mucho dinero. Es mucho dinero. Para eso están estas leyes que ya ustedes lo leerán si es que tienen interés. Tienen interés. Solamente hay una salvedad, ¿no? Goce indebido del reintegro tributario. Muchas empresas se aventuran a presentar los documentos y a veces logran el reintegro, pero luego por una auditoría futura, estos concesionarios solicitarán independientemente el reintegro tributario dispuesto por la presente ley. Cuando han sido beneficiados indebidamente, se restituye el monto devuelto sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Tributario, multas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá es una conducta temeraria que va contra la buena fe, etcétera. Debería también ser no solamente sanciones administrativas del Código Tributario, sino también de repente penales cuando ya es reiterativo. Entonces, por ejemplo, esto, estudio de tesis, ¿no? Bien. Hasta ahí algunos supuestos interesantes, jóvenes, que tienen que ver. Hasta ahí es el impuesto general a las ventas. Menos desglose y complejidad, salvo cuando se tiene que calcular como impuesto plurifásico en cada etapa, pero de ese mensaje, del estudio que hemos hecho, debemos que una afectación del impuesto plurifásico va a darle todo el peso de este impuesto al consumidor final. Si bien es cierto, desde el productor hasta el consumidor final hay muchos estadios del comercio, estos pagan tributos, pero pagan un tributo más suave porque tienen que confrontar débito fiscal contra crédito fiscal, más no es el consumidor final. Pero sí, el consumidor final se va a su casa pensando que no paga tributo. Sin embargo, ya alguien lo calculó por él y simplemente dentro del pago ha pagado, sí que se dé cuenta, puede ser neutral, indiferente, ¿no? Bien, jóvenes, finalmente, para terminar, debemos hablar del impuesto selectivo al consumo. Ahí tengo una anotación, un resumen que se lo voy a enviar, pero simplemente lo que queremos entender sobre el impuesto selectivo al consumo, hay una palabrita importante para el selectivo al consumo. La finalidad del impuesto a la renta, del impuesto general a las ventas, es netamente recaudar impuestos, recursos. Eso se llama fin fiscal del tributo. El impuesto a la renta, en todas sus categorías, y en los regímenes tributarios de tercera categoría, buscan recaudar tributos. Aunque sean pequeños como las cuotas de 20, 50 soles, a las tasas del 1%, a las tasas del 29.5%, lo que quieren es recaudar fondos. Eso se llama finalidad fiscal del tributo. El tributo en sí tiene esa finalidad fiscal. ¿Qué es la finalidad fiscal? Llenar las arcas del Estado. Recuerden, llenar las arcas del Estado. Finalidad fiscal del tributo, llenar las arcas del Estado. En eso está el interés y el objetivo del IGB, del impuesto a la renta en sus categorías y el impuesto de tercera categoría de regímenes tributarios, ¿no? En los pequeños y en los grandes. Buscan la recaudación. Pero hay otra finalidad, jóvenes, que se llama la finalidad extrafiscal. Anotemos qué es la naturaleza extrafiscal del tributo. Ya no busca eso, en contrario census, ya no busca llenar las arcas del Estado de dinero, de recursos. Es lo contrario, mejor que no haya nada y hemos cumplido el objetivo. El objetivo es otro. El objetivo es, como hemos visto, uno, desanimar el consumo de bienes que agreden a la salud y al medio ambiente. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo se aplica, además del IGB y de los otros tributos habidos y por haber,
se aplica el impuesto selectivo al consumo a las bebidas gaseosas, a las bebidas de alto nivel de azúcar, a las bebidas o a los combustibles de alto octanaje. Por eso cuando usted va al grifo y ve combustible de 98 octanos, 97 son los más caros. El más barato es de 84 octanos. Y muy barato es el petróleo. Y mucho, mucho más barato ya es el gas. O sea, es un menos agreden a la salud y al medio ambiente. Entonces, el impuesto selectivo al consumo para agredir o para elevando el costo para desanimar el consumo, ¿no? Y en esto del consumidor final, también, de otra parte, lo que hace extrafiscalmente también es atreverse a sobrecargar los costos de los bienes suntuosos de no primera necesidad, etcétera, ¿no? Ya tiene un fin mixto en este caso, el de querer recaudar a despensa de una capacidad contributiva subjetiva de la calidad de persona, ¿no? Entonces, el impuesto selectivo al consumo tiene en sí, el grueso es un fin extrafiscal, porque simplemente encarece los bienes para que no consuman. La idea es que no consuman, pues, combustibles de alto octanaje, sino simplemente se queden en el, digamos, en el consumo del gas o del petróleo, no así 98 octanos que explota más y puede y agrede más a la naturaleza en la contaminación, por ejemplo, ¿no? Ahora dicen que ya la capa de ozono se ha cerrado porque ya no hay aviones que vuelen, no hay contaminación. Se ha vuelto a cerrar la capa de ozono. No sé cómo eso va a afectar a la naturaleza, para bien, supongo. Entonces, el impuesto selectivo al consumo, más conocido como ISC, grava los bienes para desanimar su uso o su consumo. Otro, para poder cobrar impuestos sobre las ganancias de personas que consumen bienes no básicos, ¿no? De lujo, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el IGB y el impuesto selectivo al consumo? Uno tiene fin fiscal y el otro extra fiscal, ¿no? Otro extra fiscal. Porque una cosa es afectar el consumo de bienes que realmente se necesitan, ¿no? Y esa es la característica del IGB. Pero hay consumos que no debían darse. Por ejemplo, en teoría no deben darse pues mucho, entonces vamos a ponerle un porcentaje elevadísimo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, nos quedamos del impuesto selectivo al consumo, que su fin es extrafiscal y su finalidad no es llenar de recursos, la larga del Estado de recursos, sino ordenar las conductas, ¿no? Ordenar las conductas. Por ejemplo, ese fin extrafiscal se puede aplicar en el gobierno local. Por ejemplo, nosotros queremos que todo Calquichico esté lleno de hoteles. Entonces, el impuesto que los gobiernos locales cobran para poder hacer construcción, impuesto a las construcciones, cero, pues no cero. Entonces, todos se van a construir, ¿no? Las licencias van a estar cero, ya. La baja policía va a estar a la mitad que en la ciudad, todos se van a ir. Entonces, la idea no es recaudar ya para el municipio, la idea es que vayan allá, que vayan. O sea, modifican conductas. Por eso que en otros lugares dicen, bueno, señores, la zona rosa va a estar a 7 kilómetros fuera de la ciudad. Y para eso no va a haber impuestos, entonces todo el mundo va, ¿no? Va a haber colectivos a mitad de precio, porque se les va a subvencionar situaciones de pasajes, etc. Bueno, todo eso es extra fiscal. La idea es no recaudar, sino cambiar conductas. Y el impuesto por excelencia, que su finalidad es extra fiscal, es precisamente el impuesto selectivo al consumo. Lo que hemos anotado es lo esencial y no hay más asunto que discutir ahí. A ver, 5 preguntas. Yo tengo un montón de alumnos hoy día. Me va a disculpar a los de la A, no pude entrar. Les he convocado por este medio. A ver, preguntas. Aperturen sus micros. Yo, doctor. Doctor. Jonathan. Sí, doctor. Doctor, mi pregunta va sobre la aplicación o la afectación a la manufactura, doctor. Doctor, en este caso de la manufactura, por ejemplo, acá en Huancavelica las señitas venden su chompita, sus medias o sus guantes, doctor. En ese sentido, doctor, ¿cómo se aplicaría este impuesto? ¿O tiene otro régimen que se pueda aplicar a ello, doctor? Muy bien. Jonathan, ¿no? Jonathan Sí, Matamoros. Sí, doctor. Gracias por la pregunta.
Porque, ojo, hemos dicho que dentro de lo que es los mercados, el arte, oficios que tienen ingresos menores a 5.000, ¿dónde deben estar? Como paga de tributos, en el régimen único simplificado. Ahí tienen que estar ellos. Y quedan solamente boleta de venta, hemos dicho, ¿sí o no? Significa que, por ejemplo, las mamitas no venden a los otros productores, venden a consumidores finales nada más. Porque otro productor le va a decir, señor, no necesito boleta, necesito factura porque yo uso mi crédito fiscal. Y si a la mamita le siguen comprando empresas, la mamita tendrá que pasarse pues a un régimen que se paga el IGB, por ejemplo, el RER general paga en IGB, ¿no? Ahí hacen sus desgloses. Entonces, para los informales o ambulantes, etcétera, que no llegan a montos elevados, el RUS va a acumular todo, esa cuota que pagan de 20 y 50, acumula, si renta, IGB, todo impuesto, solo el único impuesto pagan eso. Muy bien, Jonathan Matamoros. ¿Otro? Doctor, A ver, Kelly Tapara. doctor, y en este puesto de generar las ventas, ¿existe régimen de pago, doctor? No, Ningún régimen de pago. no, solamente hay un régimen especial del IGB para productos como el arroz, etcétera, cuyo margen del 16% va a bajar, ¿no? Pero no, más en la costa aplican eso, pero no hay regímenes. Los regímenes solamente hay en el impuesto a la renta. Claro está que el régimen RUS no paga IGB, los MIPES sí pagan IGB en sus transacciones porque están en comercio, el general también se paga, el especial también pagan, el RUS no paga. Esos regímenes pagan el impuesto, además del renta, pagan impuesto general a las ventas. ¿O has escuchado por ahí que hay regímenes? Sí, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que había unos ciertos tipos de regímenes, puesto que había ciertas evasiones, es decir, personas que no pagaban este impuesto general a las ventas. Muy bien. No son regímenes de tributos, sino son los sistemas de retenciones. Muy bien. La retención del IGB, hay retenciones, percepciones que le dan la calidad a terceros para, por decir, hacer las retenciones del IGB, eso sí, y luego de hay esas que cuando uno vende algún servicio, más que nada servicios, hay retenciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy transporte público o transporte de carga. Entonces, el transporte de carga, yo presto servicios, llevo la carga y el 6% retiene. Percepciones, retenciones, detracciones. A ver, anoten. Gracias, Kelly. Retenciones. Percepciones. Y detracciones. Están anotando, ¿no? Yo estoy dando la pregunta de examen, ¿eh? Sistemas de retenciones. Retenciones propiamente dicho, percepciones y detracciones del IGB. No, doctor, no ha enseñado usted. Sí, yo he preguntado la señorita Kelly Tapara, Nacho, recuerdo. Que hay sistema de retenciones anotadas del IGB. Retenciones, percepciones y detracciones del IGB. Otra pregunta. Doctor, Bueno, ahora. doctor, buenas noches. Yo le quería preguntar respecto a las exoneraciones. Así como el impuesto general de ventas tiene exoneraciones o inafectaciones de ciertos bienes y servicios que se graban, en el impuesto selectivo al consumo, doctor, ¿hay exoneraciones o inafectaciones? No, ahí, por ejemplo, simplemente, por eso se llama impuesto selectivo al consumo. Hay apéndices, o sea, lista, un catálogo de lista que se ha seleccionado algunas actividades y bienes que se afectan. Cuando la norma o bienes no están en esa lista, simplemente no están grabadas con impuestos, son inafectas, no entran dentro de la característica
de actividad para el impuesto selectivo al consumo. Por eso impuestos han seleccionado algunos bienes, como te digo, los licores, los combustibles, productos de químicos, etcétera, ¿no? Simplemente hay una lista, se selecciona, por eso, impuesto selectivo al consumo. Se selecciona bienes suntuosos, bienes que agreden la salud y el medio ambiente. En cambio, el IGB sí, de por sí, está exonerado los bienes de primera necesidad, el arroz, azúcar, de repente, y también, por ejemplo, las actividades que van en pro del desarrollo nacional. Por ejemplo, la universidad privada está exonerada del IGB. Los colegios privados, jardines, están exonerados de IGB. Están exonerados de IGB los libros, por ejemplo. ¿Por qué? Van en pro del desarrollo cultural de una nación. Entonces, el IGB sí tiene exoneraciones por esas razones. Uno, para no agredir la canasta familiar de bienes básicos, y otro, actividades que también apoyan al desarrollo de la nación. Por eso mismo que están exoneradas la nación en términos generales. Ellos pagan renta, ¿no? Pero no pagan IGB, no pueden pagar. Por ejemplo, ellos pueden pedir reintegro de impuestos, ¿no? Otro. Gracias, doctor. Fanny, Doctor, buenas tardes, doctor. Sí. Doctor, yo tenía una consulta. Yo he visto, doctor, que hay empresas que por su aniversario hacen sorteos y regalan, ¿no? Lo que son televisores, equipos. Y supongamos que en este caso me regalan, ¿no?, un equipo de sonido. Solo hacen la transferencia o una operación a título gratuito. ¿Estaría incluido, doctor, ahí el IGB? ¿Ya se encontraría grabada claro, ya? Ahí hemos hablado y se llama los autoconsumos o retiro de bienes. El Estado no forma parte de ese jolgorio, de esa característica de regalarte. Al Estado no le hemos preguntado. Tú puedes regalar, pero no. Ahí va, el impuesto general a las ventas lo tienes que dar como débito fiscal, ¿no? O sea, se tiene que depositar ese IGB. Por eso que en esto de las obligaciones de IGB se ve mucho lo que son inventarios. La SUNAT va y dice, ¿cuánto has vendido? Y cuando hablamos de inventario ya no dicen, has vendido 100,000 soles, medio millón, no, dice, he vendido 800 televisores. Entonces la SUNAT lo que va es a tu almacén. Ya has comprado 1,000 y acá hay 805. Me dice que has vendido 800. No, 5 lo hemos regalado. ¿Cómo es pérdida? No es pérdida. Ese es ingreso. Por tanto, el IGB debes pagarlo, lo repara la SUNAT. Entonces, los retiros, se llama retornes o consumos, también están grabados del IGB. Es lo que decía al inicio del estudio del IGB. Otro. A ver, Doctor. Dime, John, marcas. Ya, doctor, dentro de las actividades que están grabadas con el impuesto selectivo al consumo están los juegos de mesa. ¿También afectan a los juegos de mesa online o no? Buena pregunta. Mira, ahí ya es la actividad de la administración tributaria. Hay actividades, por ejemplo, los juegos de azar, corrida de toros incluso. No sé si acá están cobrando un impuesto a corrida de toros. Espectáculos no deportivos, ya depende, la norma está dada y el administrador tributario tiene que ver las características y tú muy bien administras ahí, por ejemplo, dices, doctor, los juegos de mesa están grabados, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. Entonces, y eso, ¿cómo hacemos acá en este entorno virtual? Entonces habría que legislar, pues. Entonces, un buen administrador, John Marcas. Bueno, bien. Brian Zulca. Brian, ¿qué tal? Sí, no, doctor. ¿Cómo está la tasa del IGB? ¿Cuál es el contenido de la tasa del IGB? La tasa del 18% del IGB. ¿Cuál es su estructura legal? La tasa del 18%. No, ¿puede repetir, doctor? No le escucho bien. ¿Me escucha? ¿Cuál es la estructura del impuesto general a las ventas en su tasa, 18%? ¿Cuál es su estructura? Su estructura, el impuesto bruto es igual a la base imponible por la tasa del impuesto.
¿Su estructura? No. ¿Qué? No. Doctor, A ver, doctor, es el doctor, Arboni. doctor, de lo que está hablando, de la pregunta que le hizo mi compañero, es respecto al 16% de la tasa nominal y el 2% del impuesto a la promoción municipal, que se da por los Claro. gastos del municipio. Con su estructura es 16% del IGB en sí y el 2% del impuesto promoción municipal. Ya no tengo que enseñar qué es el impuesto a la promoción municipal porque es el IGB, pues no parte del IGB. Entonces, pues, esas cuestiones sí ustedes no deben dejar de saber, ¿ah? Ahí ya sería un pecado que no saben. María de los Ángeles, ¿dónde está? Doctor, aquí estoy. A ver, María de los Ángeles. ¿Cuál es la diferencia Mira. entre impuesto selectivo al consumo e impuesto general a las ventas? El impuesto de generales ventas es el impuesto que grava todas las fases, ¿no? Como dijo el ciclo de producción y distribución, ¿no? Que está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente lo que es en el precio de la compra y de los productos que se adquiere. En el impuesto Ya. del consumo, lo dijo, pues no, ¿cómo se llama? Que se aplica, como se nos dijo, a las bebidas de lo que es un alto azúcar, ¿no? Que también el tema de lo que es el petróleo, ¿no? Que también es para como lo dijo, para desanimar a las personas sobre lo que consumen, doctor. La idea es encarecer bienes y servicios que puedan dañar a la salud del medio ambiente. Claro. O también de bienes de lujo, ¿no? Entonces, vayamos a ver a quién preguntar. Más. Doctor, antes que pase otra pregunta, en el tema de cuando preguntó Kelly, escuché medio entrecortado, quería aclarar mi duda. Si se realiza una operación entre un agente de la retención al IGB versus un agente de percepción, ¿qué se aplica? ¿La retención o no se aplica nada, doctor? ¿Qué es lo que está haciendo? En lo que es las retenciones, percepciones y detracciones. Claro, doctor. Si se realiza una Cuando operación hay- pues, entre el agente de retención, que es al IGB, versus el agente de lo que es el agente de percepción, como lo dijo, o sea, eso preguntó Kelly, como que se me quedó un poco, no le escuché bien porque se me puso entrecortado el internet. A ver, hay una niña que por acá he visto que está contestando. ¿Dónde está? A ver, Adriana, Adriana. contéstale. A ver, Adriana. A ver, Adriana. Doctor, no sé. ¿Cómo Doctor, que yo no se- considero que no se aplica nada, ya que no, yo considero que no se aplica nada ya que estás realizando una operación, porque como usted nos ha explicado, los sistemas de retenciones son distintos, pues, y no podría decir una retención o ¿qué más dijo? Percepción, ¿cierto, Percepción. Ángeles? Agente Pero de ya se está percepción. realizando una operación. Ajá. Ya. Por eso yo considero Ahí- que no hay nada, pero Mira, para empezar, las retenciones es retención de IGB. Percepciones de IGB. Detracciones de IGB. Todos son IGB. Si no, retenciones es un tipo a cierto giro. Percepciones, igual otro giro. Son para construcciones, detracciones, transporte, percepciones, retenciones, otros supuestos. Y hay varias tasas. Aquí hay una discusión en cuanto a esto. Refiere justamente los montos máximos o mínimos que se están teniendo, porque al final lo que se van a hacer es una compensación de tributos y eso para viabilizar, hay todo un reglamento que hay que ingresar a la página de SUNAT para poder desarrollar estas retenciones, percepciones y detracciones. Hay un choque de cobros de tributos, se llama eso, de retenciones, pero en los tres se retienen IGB. O sea, yo voy, este señor me va a retener a mí y por tanto la obligación en sí está a quien está cobrando, no al que está pagando. Entonces, quien va a hacer la retención es quien está vendiendo un bien, ¿no? Él tiene que hacer la retención, percepción o detracción. Yo estoy vendiéndole. Ese señor me está pagando y ese tiene obligación de pagar. Entonces,
voy a retener. El comprador no tiene la calidad de retenedor. Ahora, el comprador cuando llega a su centro de venta, se vuelve vendedor, ahí sí. Pero cuando hay dos que están ahí, no. Ahí no, el que tiene la obligación de hacer las retenciones es el que vende, no el que compra. Y si ambos llegan, uno es retenedor y otro es detractor, bueno, si tiene calidad de vendedor, hará la retención. Cualquier de sus. El comprador no, pues el comprador paga y listo, ¿no? Y no hay mayor problema. Entonces, en ese lado hay que ver el lado de quién está detentando, digamos, la obligación de retener o de percibir o de traer. En este caso son los que venden. Hay empresas que venden, uno va, paga y te hacen la retención. O sea, yo como comprador, ¿cómo podría hacerle la retención a la Curazao, por decirlo? O a Molina, que presta un servicio de carga. ¿Cómo yo le hago la retención? Ellos hacen retenciones. Ahora sí, si yo le estoy comprando su servicio, o sea, quien está vendiendo, ahí sí, ¿no? En todo caso, eso está dentro de lo que corresponde al lugar donde se ubica, vendes o compras. Otra pregunta. Bien. A ver, vamos a hacer una a ver, ¿a quién pregunto? ¿No quieren participar? El país no sea. María Isabel Ono, ¿dónde está Ono? María Isabel Ono. A ver, María Isabel. Fin fiscal y fin extrafiscal del tributo. ¿No está? ¿No está? Abandonado un momento, doctor. Rocío Antonella. Vendedor. Rocío, ¿dónde está Rocío? También no quiere participar. Doctor, ¿puedo acotar o no sé decir? A ver, ¿quién que está pidiendo la palabra? Atenía, creo. Yo también. No, doctor. A ver, Natalie. Ya, yo, doctor. La finalidad fiscal se da en el IGB y la finalidad extrafiscal en impuesto selectivo al consumo. La finalidad fiscal es esta finalidad del IGB es llenar pues las arcas del Estado, ¿no? Mediante los recursos. Y en cambio en el impuesto selectivo al consumo, la finalidad tiene como finalidad la extrafiscal y es desanimar al consumidor, ¿no? De bienes que puedan afectar su salud o al medio ambiente. Muy bien. Atenia, a ver, ¿qué dices tú? ¿Así es? ¿O hay otro que se está olvidando, algo más? No, doctor, de hecho que el fin fiscal es sobre el IGB y el fin extrafiscal sobre el impuesto selectivo al consumo. Y como bien mencionó que, bueno, entre sus características se podría decir, ¿no? Es cambiar las conductas de las personas para que, bueno, de alguna manera no puedan afectar su salud y el medio ambiente. A ver, ¿dónde está Yulisa Taipe? Presente, doctor. ¿Y cómo pasa con los bienes de lujo? ¿Qué pasa con los bienes de lujo? Porque también pues selectivo al consumo. ¿Ahí desanima la conducta? Sí, ¿O es doctor. irrelevante para el comprador que compra? Ahí hemos hemos aclarado que no, porque bueno, sí, que puede comprar bienes de lujo les es irrelevante el precio. Compran nomás. Incluso ni preguntan el precio. Dicen, señor, habla con mi contador en el banco y le va a pagar, ¿no? Y me llevo pero el bien. Ahí es la grabación de los sobrecostos, ¿no? Sobrecostos. Porque ya le hemos cobrado renta, ya le hemos cobrado IGB. Y como este señor tiene más plata, hay que aumentar el impuesto selectivo al consumo. Pero el grueso en sí es desanimar conductas y además de esto, agravar los costos de los productos suntuosos de lujo. Bien, jóvenes, para hacer mi asistencia de hoy día de los dos salones, prendan los que pueden dentro de los 5 segundos que voy a dar. Sus cámaras. 1, 2, 3, 4, 5. Yo toco un televisor, todos van a entrar.
Sí. Listo. 1, 2. Examen. Día viernes. Séptimo. ¿Viernes qué? ¿Séptimo va a dar? Delegados, Adriana y Julián. Séptimo día, viernes, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora, pe? A las 8, a las 8. Esto significa que el séptimo A, el séptimo B van a dar a las 8 de la noche. Hemos hecho el examen, es una sola hora para los dos salones. Señorita Adriana, viernes 8 de la noche. Ya, doctor, está bien. Muy bien. Viernes 8 p.m. Está bien, doctor, digo. Que prenda su cámara. Está facilito el examen. Esa señorita es bien tímida. Doctor, no Ya. nos vale. Viernes. Ajá, ya sé. Doctor, está para marcar. Sí, doctor, que está para marcar. Para marcar. doctor. ABC, se sacan 20. pe. Doctor, que ese es nuestro regalo de Navidad. Sí, sea para marcar. Solamente Doctor. Regalo de A fiesta. ver, Adriana, si ya no me contesta que me olvidaba. Cuando yo descuento 18% menos 18%, ¿sí o no? De 1,000 soles, 180 También soles. eso. Y de 2,000, 360. Cuando hay coeficiente, esos 360 se convierten en 100, 200, mínimo ya. Porque es coeficiente, ya no es 18%. Entonces hay pérdidas, bueno, hay todo un trastorno de salud tributaria. Muy bien, me parece que sí. ¿Para qué voy a preguntar eso? Pues? Ya no voy a preguntar eso. A ver, hazme el coeficiente de una Doctor, ya, exoneración. entonces, Ve. el examen. Está listo. Jaime, ¿qué dices tú? Así va a ser el examen. Listo. Ya listo. O sea. Él no opina, ya doctor. listo para marcar. No, ya, no opina. Estás en su salón, Adriana. Ok, bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el viernes a las 8 p.m. con su café, cada uno, para poder desarrollar nuestro examen de primer parcial. ¿Ya? Bien, jóvenes, un abrazo. Cuídense. No se desordenen. Ya. Chao, doctor. Que se Ya, va a marcar, no se doctor, olvide. gracias. Chao, nos vemos. Que no se olvide que sea para marcar, doctor. Hasta el viernes, doctor. Boca, chao. Doctor, facilite el examen, por favor, doctor. No quiero volar. Sí, doctor, le vamos a invitar un whisky, vamos a pagar el IGB de eso. El doctor ya se fue. Sean 12. Fácil hace, no. Mosh, ayúdame. Adriana, rápido entra al chat, urgente. ¿Qué estoy haciendo? Estás quemada, amiga, estás quemada. Al David hay que hacer hora. Él está requemado. David, una pregunta de otro curso, pero no. ¿Qué quieres? No eres otra. ¿Qué dijo el doctor del examen? No escuché bien. Bótenla, bótenla. Oh, tú para la vida, no te Salón, piensas, David. Just by the remote possibility, anyone from the mouth of Shannon. Ya no dijo nada, no escuchaba. ¿Qué culpa qué será? Desde la mañana estás así hoy.